En esta clase veremos las medidas de dispersión. En este caso, nosotros vamos a ver qué tan disperso se encuentran los datos con respecto a su media o promedio. Por ejemplo, si nosotros tenemos un valor X promedio, entonces nosotros vamos a ver qué tan dispersos están esos datos con respecto a su promedio. Teniendo en cuenta las medidas de centralización que vimos en la clase anterior, de los tres, el más importante y el que se estudia más es el promedio o la media, o media aritmética. Entonces, con respecto a eso, vamos a calcular la dispersión con respecto a su media. Y tenemos también dos casos. Uno, que es cuando los datos son no agrupados o simples. Y el otro caso, cuando tenemos datos agrupados o cuando se representa por una tabla. Dentro de ellas vamos a encontrar una gama o varias opciones que podemos hallar. Una de las opciones se llama rango, ustedes ya vieron ya anteriormente. También viene la desviación media, luego tenemos la desviación típica, luego tenemos la varianza y por último tenemos el coeficiente de variación. Entonces, en este caso vamos a estudiar todo esto que hace referencia a medida de dispersión. Rango se simboliza con la letra R, la desviación media de M, la desviación típica S, la varianza va a ser S al cuadrado y el coeficiente de variación va a ser CB. Entonces vamos a comenzar con los datos simples. Entonces vamos a tomar un ejemplo y vamos a aplicar estos casos que estamos viendo. Entonces dice, para el ejemplo dice que se ha medido la variable neocriticismo, inestabilidad emocional, en un grupo de sujetos, obteniéndose los siguientes resultados. Tenemos que el primer individuo tiene 3, el otro tiene 5, 9, 6, 4, 2, 8, 3 y 7. Entonces primeramente debo hallar el rango, luego la desviación media, la varianza y el coeficiente de variación. Entonces si yo quiero hallar el rango, que es R, tiene una fórmula que es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, necesariamente aquí voy a tener que buscar el valor más alto y el valor más bajo. Tengo 3, 5, 9 y encuentro que el 9 es el valor máximo. Luego veo otro valor que sea mínimo. Tengo 3 y el 2, entonces 2. Entonces la diferencia entre 9 y 2 es 7. Entonces la dispersión de los datos es de 7 unidades. El rango es la medida de dispersión más sencilla que tenemos. Luego viene la desviación media. Desviación media. Y simbolizamos con dm. Y en el caso de datos no agrupados, tiene una fórmula que es la sumatoria de las observaciones o de los datos menos el promedio dividido la cantidad total de frecuencia, o que podemos llamarlo también tamaño de la muestra n. Entonces, si observamos aquí la fórmula, nosotros primeramente tenemos que hallar el promedio. ¿Y qué era el promedio? El promedio para datos simples era la sumatoria de todas las observaciones dividido por el tamaño de la muestra o la cantidad total de datos. Entonces en este caso yo voy a sumar 3 más 5 más 9 más 6 más 4 más 2
más 8, más 3 y más 7. Dividido ¿cuánto? Dividido n. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces van a ser 9 datos. Voy a contar un poco de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 son. Entonces tengo 3 más 5 más 9 más 6 más 4 más 2 más 8 más 3 más 7 es igual a 47. Entonces la suma acá de arriba va a ser 47 y eso voy a dividir entre 9 y me da un valor de 5,2. Entonces el promedio de los resultados de esta variable va a ser 5,2. Entonces, ¿qué hago aquí en el siguiente? Tengo mi primera observación que va a ser 3. Va a ser 3 menos 5,2, valor absoluto de que será acá, más el siguiente va a ser 5 menos 5,2, valor absoluto, más el siguiente va a ser 9 menos 5,2, valor absoluto va a ser, más el siguiente va a ser 6 menos 5,2, valor absoluto, luego va a ser 4 menos 5,2, valor absoluto, más 2 menos 5,2, valor absoluto, más 8 menos 5,2, valor absoluto, más valor absoluto de 3 menos 5,2, más valor absoluto de 7 menos 5,2. Todo esto va a ser dividido entre 9. Aquí este que está aquí abajo le va a afectar también este 9 que está aquí. Tenemos que tener 9 observaciones. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que me conviene hacer a mí en este caso y ahorrarme tiempo es resolver cada uno de los valores absolutos. Tengo que buscar el valor absoluto. Este debe ser valor absoluto, debe ser barras. El valor absoluto de 3 menos 5,2. Para los que no conocen, el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo. ¿Qué significa eso? Que si tengo valor absoluto de menos a, su resultado va a ser a, y el valor absoluto de a va a ser siempre a. Entonces, por más que el resultado de la diferencia me dé negativo, al aplicar valor absoluto, el resultado siempre va a ser positivo. Entonces la misma cosa ocurre aquí. Entonces vamos a tomar eso. Entonces va a ser 3 menos 5,2 me sale menos 2,2. Si le aplico el valor absoluto, el resultado me va a salir 2,2 positivo. La misma cosa, 5 menos 5,2 me sale negativo 0,2. Aplico el valor absoluto y me sale 0,2. Más. Estoy resolviendo este y ahora este. Va a ser 9 menos 5,2. Me sale que es 3,8. Entonces el valor absoluto de un número positivo siempre va a ser positivo. Entonces va a ser de vuelta 3,8. Más. Luego tengo 6 menos 5,2 me da 0,8. Valor absoluto de un número positivo siempre va a ser de vuelta positivo. Luego tengo 4 menos 5,2 que es negativo 1,2. Valor absoluto de un número negativo, su resultado va a ser positivo. Continúa así con el siguiente. 2 menos 5,2 va a ser negativo 3,2. Valor absoluto va a ser 3,2 positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy bajando. Me voy ahora a este. Va a ser 8 menos 5,2 va a ser 2,8.
valor absoluto va a ser de vuelta 2,8. Luego tengo 3 menos 5.2 me da negativo 0.2 más negativo va a ser negativo 2.2 más, y acá va a ser, al sacar valor absoluto va a ser 2.2. y por último tengo 7 menos 5.2 que es 1.8 positivo. El resultado va a ser 1.8 aquí. Entonces ya tengo todo ya los resultados de mis valores absolutos, y esto era más 1.8. Entonces, ¿sobre qué denominador estamos trabajando? Estamos trabajando con el denominador 9. ¿Por qué? Porque tenemos 9 observaciones. ¿Qué hago después? Sumo todo. Entonces va a ser 2.2 más 0.2 más 3.8 más 0.8 más 1.2 más 3.2 más 2.8 más 2.2 más 1.8, y me da un resultado de 18,2. y eso debo que dividirlo entre 9 y me sale un resultado de 2,02. Voy a corroborar de vuelta. 2.2 más 0.2, 3.8 más 0.8, 1.2 más 3.2 más 2.8 más 2.2 más 1.8. Me da 18,2 y dividido entre 9 y me da 2,02. Entonces, la desviación media que tiene estos resultados es de 2,02 con respecto al promedio o la media, que era de 5.2 puntuaciones. Luego tenemos la desviación típica o estándar. Normalmente yo suelo trabajar más, primeramente suelo buscar la varianza, y la varianza ustedes tienen que es, voy a quitar esto, ustedes tienen que la varianza es igual a S cuadrado, y ustedes tienen que la desviación típica es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las observaciones menos el promedio dividido 2. Este es la desviación típica. Si yo esto elevo al cuadrado, yo puedo simplificar esto. Este se va con este. Entonces la varianza tiene una fórmula de la sumatoria de x sub i menos x al cuadrado dividido n, o la sumatoria de las observaciones. ¿Está? Entonces, si yo voy a hallar la varianza, debo hallar la diferencia de estos dos, pero ahora elevado al cuadrado. No hice primeramente esto directo todo en la calculadora, porque yo voy a estar necesitando o precisando de las diferencias de cada uno, porque yo ya hallé todas las diferencias. Si resuelvo esto, va a ocurrir esto. Si yo quiero hallar la varianza, primeramente va a ser esta la fórmula, y voy a hallar entonces lo que yo voy a hallar para cada uno de ellos, lo que voy a hacer es 3 menos, va a ser 3 menos 5.2 elevado al cuadrado, la diferencia de la primera observación elevado al cuadrado, más la segunda observación. ¿Cuánto fue? Fue 5. Va a ser 5 menos 5.2 elevado al cuadrado, más la siguiente observación va a ser 9. Va a ser 9 menos 5.2 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente vamos a ir cargando.
Luego va a ser más 6 menos 5.2 elevado al cuadrado, más 4 menos 5.2 elevado al cuadrado, más 2 menos 5.2 elevado al cuadrado, más, voy a poner aquí abajo, más va a ser, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo aquí el siguiente dato que va a ser 8 menos 5.2 elevado al cuadrado, más 3 menos 5.2 elevado al cuadrado, más 7 menos 5.2 elevado al cuadrado. Hay que haber 9 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y siempre no tenemos que olvidar que el denominador es 9. Aquí está. Ahora resolvemos. Entonces, tenemos aquí, esta diferencia es de 3 menos 5.2 elevado al cuadrado. Da un valor de 4,84. Luego tengo la diferencia de estos dos, que es 5 menos 5.2 elevado al cuadrado es 0,04. Yo ya tengo la diferencia entre estos dos valores. Yo puedo utilizar nomás ya esto, porque acá ya tuve ya la diferencia. Si hago 2 por 2 elevado al cuadrado me da 4,84. 0,2 elevado al cuadrado me da 0,04, me da el resultado. Entonces yo voy a utilizar nomás los datos que tengo acá arriba. Luego tengo 3.8 elevado al cuadrado, va a ser 14,4, más 0.8 elevado al cuadrado es 0,64, más 1.2 elevado al cuadrado va a ser 1,44, más, estamos resolviendo ahora 3.2 elevado al cuadrado va a ser 10,24, luego va a ser 2.8 elevado al cuadrado va a ser 7,84, 2,2 elevado al cuadrado es 4,84, más el último va a ser 1.8 elevado al cuadrado, que es 3,24. Entonces vamos a sumar todo eso, va a ser 4,48 más 0,04 más 14,44 más 0,64 más 1,44 más 10,24 más 7,84 más 4,84 más 3,24. Me sale una suma de 47,2. Siempre no me voy a olvidar que estoy con mi denominador, que es 9. Es igual, la suma va a ser 47,2 dividido 9. Voy a dividir entre 9 y es igual a 5,24. 5,24. Entonces esto es la varianza, es la variabilidad elevado al cuadrado o la desviación típica elevado al cuadrado. Entonces si yo quiero hallar la desviación típica S, entonces va a ser la raíz cuadrada de mi varianza. Mi varianza fue de 5,24. Voy a aplicar la raíz cuadrada de eso, va a ser 5,24. Hago raíz cuadrada de eso y me sale 2,24.
Entonces esto es mi desviación típica con respecto a mi media. ¿Qué es lo que hace esto? Cuantifica mi desviación o mi variación de los datos con respecto a la media. Entonces lo que yo hago es cuantificar eso. Una vez que tengo todo esto, es todo lo que es un poquito más tedioso, la desviación media y la varianza. Allá la desviación típica es allá la raíz cuadrada de la varianza, y el coeficiente de variación lo que me va a ayudar es para saber cómo se comportan estos datos, qué tan representativo puede ser. Y según la teoría dice que si yo hablo con respecto a mi coeficiente de variación CB, si está entre 0 y 20% de eso, los datos están muy centrados, o sea, es muy representativo. Es muy representativo. ¿Qué significa eso? Que los datos están muy cercanos o no están muy dispersos. Luego tengo de 20% a 50%. Entonces ahí los datos son representativos. Luego tengo de 50 a 70. De 50 a 70 es poco representativo. Y de 70 a 100, de 70 a 100 es no representativo. Es no representativo. Entonces vamos a ver ahora cómo estos datos están con relación a mi coeficiente de variación. Y esto tiene una fórmula de la desviación típica sobre el promedio multiplicado por 100. Estos resultados ya tengo, recién hallé la desviación, que es 2,29, y hallé el promedio, que fue de, más arriba, de 5,2. Entonces el promedio es de 5,2. Multiplico por 100. Entonces tengo 2,29 dividido 5,2, multiplico por 100 y me da un valor de 44% aproximadamente. Entonces, ¿dónde cae esto? Esto cae en esta parte. Entonces, si está entre 20 y 50, los datos son representativos aquí en mi muestra. Entonces, esta es la manera de hallar las medidas de dispersión cuando los datos son simples o no agrupados. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver cómo vamos a trabajar con los datos agrupados.